Pepe Rocha. Sí, yo quiero decir dos cosas, mi estimado Rafael. Primero, que todos los países del mundo protegen a sus deportistas de élite como parte de la política de Estado en cuanto al deporte. Por eso es que también tienen tan buenos resultados en competiciones coyunturales como las Olimpiadas, por ejemplo, o los mundiales de diferentes disciplinas. Como parte de la política deportiva, si bien es cierto la deportiva es en general para todo el país, significa un incentivo para aquel que ama el deporte el convertirse en un deportista de élite, y esto forma parte de la protección. Yo sí debo respetar y felicitar a quienes con su esfuerzo y su mérito propio han logrado cosas interesantes, como Kina Malpartida, como Rosell, como Villalta, como los hermanos Cori, como Peter López de Taekwondo, que ahora está en las Olimpiadas, como las chicas del vóley, que no se hacen millonarias ni tienen grandes negocios y se rajan cada vez que visten la camiseta del Perú. Creo que ese tipo de deportistas tienen que ser apoyados por parte de la política del Estado también. O sea, no podemos decir que el Estado solamente debe apoyar al deporte de los niños. No, no, forma parte. Si no, no existiría el IPD, pues. Que hagan del IPD, que lo deshagan el IPD. El IPD está destinado con sus federaciones a apoyar a los deportistas que quieren tener un carácter profesional o amateur importante, ¿no es cierto? Es importantísimo desarrollar, porque ahí es donde nace la disciplina deportiva en los colegios. Claro. Que renazca nuevamente la disciplina deportiva en los colegios, porque parece haber muerto. Así es, disciplina deportiva, que es disciplina. Si no, recordemos a los espartanos, que con su fuerza, su disciplina deportiva, defendieron a los atenienses de la invasión de los persas y preservaron la cultura de libertad para Occidente. Vamos con las llamadas del público. Está la pregunta en pantalla y los teléfonos. Nuestros ciudadanos ingresan para dar su respuesta. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aló, señor Romero. Bienvenido, amigo. Para continuar con mi comentario, ¿sabe qué? El deporte necesita un trabajo desde la base, ya inclusive antes que nace el niño, porque a la madre también debía alimentársele para que su cuerpo dé un niño fuerte y sano. Claro. El deporte es resistencia física, resistencia máxima, pero ese es un nivel que después se consigue. Pero tiene que trabajar desde la raíz, desde la base, desde la infancia, para que cuando el chico vaya creciendo. Porque un niño que bien alimentado con deportes, a los 10 años puede medir 1,75 m, 1,80 m. Y cuando va creciendo puede llegar a medir 1,90 m o hasta 2 metros, como en otros países. En el Perú no pasa eso, porque la alimentación es mala. Hay política de nutrición, no hay política nutritiva acá. Lo que necesita es desde el niño partir. Desde el colegio, los colegios deben integrarse todos y crear una función. A sacar deportistas desde los colegios, como antes en los años 70. Hace 30 años nos sacamos en el fútbol, no ganamos nada. Debido a eso, pues, no se trabaja el cuerpo, no se trabaja la alimentación, no se trabaja la proyección como deportista. Y ahí, de los 15, cuando tienen 16, 17, los que se dedican como profesión, pueden llegar a competir a nivel de Olimpiadas. Y eso ya es un trabajo personal ya. Porque recuerden, los campeones que está mencionando el señor Rocha, se han hecho por su propio medio. Exacto. Pero ¿quién nos ha ayudado a ellos? Y eso es lo malo. El Estado debe influir en eso también, pero partir de la base. Muchas gracias. Muchas gracias por su opinión, estimado caballero. Seguimos recibiendo las respuestas del público. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal, señor? Mi nombre es Néstor y llamo de Magdalena. Mucho gusto, estimado Néstor. Señor Romero, hace algunos meses le envié a su correo electrónico algunos comentarios sobre el deporte, que incluía un diagnóstico sobre el deporte peruano y del Instituto Peruano del Deporte. Y también hice algunos planteamientos para la reformulación del deporte social en el Perú. Bueno, lamentablemente no tuve respuesta. También hoy la respuesta está dada con su intervención, estimado. Adelante. Bueno. ¿Sí? ¿Está en la línea? Bien, vamos entonces a retomar con otra comunicación. Por supuesto que cada correo, cada aporte de los televidentes se van procesando. Fruto de ello se abren las preguntas, se plantean los temas para que participe el público, ¿no? Seguimos con nuestro primer tema. Recuerden, a las 10 de la noche, sondeo de relámpago. No se lo pueden perder, así como ayer. Buenas noches. Aló, buenas noches. Bienvenida, ¿qué tal? Gracias. Miren, sobre la pregunta, las políticas que han llevado los gobiernos anteriores no han hecho cumplir lo que dice la Ley General de Educación. Así es. La Ley General de Educación, entre varios de los sus objetivos, es promover el deporte. Incluso está en la Constitución. Sí. Sin embargo, en los colegios estatales
porque eso lo han hecho los gobiernos anteriores desde que se dio en el 93 la Constitución del 93, la Constitución fujimorista. Desde ahí empezó a que los colegios estatales no tuvieran las plazas de los profesores de educación física desde el primero de primaria, de los niños que tienen 6 años de edad. Desde ahí se les inculca ya el deporte, la educación física. Sin embargo, en los colegios estatales no hay profesores de educación física muchos años, no existen. Y si hay algún profesor por ahí que es profesor de primaria, pero que para que los niños tengan un poco de ejercicio, lo sacan al patio, juegan un poco de fútbol, etcétera. Pero en realidad los gobiernos han olvidado el deporte y ellos son los culpables de que en estos momentos veamos una vergüenza que se han ido por gusto a las Olimpiadas. Y eso es lo que sucede también con el fútbol. Estimada señora, y lo que es peor, nuestra gente, nuestros niños están en las pandillas, se van a lo que antes se conocía el pinball, es el vicio ahora del juego Wii, PlayStation. Así cada es. vez está más moderno. Así es, y eso también debe preocuparle a las municipalidades a nivel nacional. A las municipalidades a nivel nacional deben de incentivar el deporte a la juventud en sus distritos. Muy pocos los hacen, pero en los colegios donde es donde nace el niño desde que está en el jardín de la infancia, desde ahí ya se le hace la educación psicomotriz y en primaria empieza la educación física, porque no solamente jugar fútbol, vóley y básquet, también es la gimnasia rítmica y se necesitan muchos materiales. Entonces los gobiernos, para ahorrar el presupuesto de educación, por eso que educación ha estado así, porque han preferido darle preferencia a los colegios privados, que abundan en cada esquina, hay 5 colegios privados, para que al Estado, a los colegios estatales dejarlos a un lado. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, estimada, por darnos un punto de vista muy importante. Siguiente comunicación telefónica. Buenas noches. Buenas noches, soy Gloria de Surco y también, respondiendo a la pregunta, el gobierno no tiene una política de deporte, por lo que dijeron mis antecesores, porque la educación empieza en los niños y la educación primaria no tiene profesionales en deporte, no tienen educación física. Si mandan un profesor para turno mañana y turno tarde y el resto tiene que vérsela como pueda. Entonces, agradezco y felicito a ustedes por tocar este tema tan importante, que es que el deporte es tan importante para un niño en la educación integral, y eso lo saben los educadores. Una preguntita, ¿usted cree que habrá una gran transformación en el tema del deporte en el país o mantendremos lo mismo que se ha visto en los últimos años? Lamentablemente no creo que haya tantos cambios, no creo que haya tantos cambios. Si no cambian el deporte, la iniciación del deporte en la educación, no creo que haya grandes cambios. Y tenemos en el gobierno, tenemos muchos congresistas que son deportistas, pero yo no sé qué hacen, porque no es este primer periodo que tenemos congresistas del deporte, personalidades del deporte, sino desde muchos años antes, pero sin embargo no hay ningún cambio. Correcto.